Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Gestión de Conocimiento. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás dejando huella en este mundo? Ojo, no hablamos de fama, ni de aplausos, ni de aparecer en redes sociales con miles de seguidores. Hablo de algo más profundo, de esas huellas invisibles que dejamos en las personas, en las ideas, en el corazón de quienes nos rodean. Vivimos en una era donde el éxito parece estar atado a los números. ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántos ceros hay en tu cuenta bancaria? ¿Cuántos te aplauden desde afuera? ¿Cuántos hablan mal de ti? Pero si eso no fuera a trascender, si estuviéramos persiguiendo la sombra del éxito y no su ausencia, hoy quiero invitarte a mirar más allá del ego y del reconocimiento social. Vamos a detenernos un momento y hablar de lo que realmente significa trascender, porque quizá lo más valioso que puedes dejar en este mundo no es lo que hiciste, sino lo que provocaste en otros. Como siempre nos encontramos con Pedro Bedón. Amigos, siempre muy agradecido por vuestra compañía. Gracias, Pedro. Y nuestro buen amigo César Ferreiros. Hola amigos, feliz de estar nuevamente con ustedes. Gracias amigos por compartir. Sabes que nosotros tenemos muchos años de experiencia, como todos ustedes, como todos nuestros seguidores, pero nuestro único propósito es compartir algo que nosotros hemos vivido, algo que hemos leído o algo que nos apasiona. Entonces, estábamos ahí conversando, el tema de hoy dice trascender. Entonces, había hecho una introducción. Muchas personas asocian la idea de trascender, como les había manifestado, con tener fama, tener dinero, tener poder. ¿Quién tiene más dinero, más visibilidad, no? Por eso, yo creo que hay dos maneras de trascender, una trascendencia interna y otra externa. Pero a ver, Pedro, creo que tú tienes un término genérico de qué significa trascender o cómo tú puedes definir el término trascender. Bueno, el término trascender en realidad implica varios puntos de vista y varios ángulos de la vida, ¿no? Podríamos decir de que trascender, podríamos relacionarlo a lo que es la parte de filosofía, la parte espiritual, la parte de psicología, ¿no? Y como bien decían, trascender, ¿qué? Trascender significa ir más allá de algunos límites personales, si fuera simplemente perseguir algún ideal, un objetivo de manera personal, uno puede trascender yendo más allá de lo que uno se había propuesto, o trascender en una comunidad, ¿no? Que podría ser pequeña o grande a nivel mundial, como si fuera un escritor, un premio Nobel, por ejemplo, en donde trasciende. Ahora, trascender en el estricto significado significaría dejar huella que positiva o negativa, ¿no? Decimos quien trascendió y que yo recuerde, por ejemplo, Alejandro Magno, ¿no? En la antigua historia, siendo muy joven, un combatiente obviamente conquistó el mundo que en ese tiempo se conocía. Y trascender también lo recordamos pues a Mussolini y a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Nosotros recordamos historias, ¿no? Y cuando uno menciona a Hitler, muchas personas reconocen de quién se trata. Entonces, dejó una huella. Lamentablemente, en el caso de él, es una huella negativa. Nosotros simplemente en el tema trascender lo mencionamos, pero lo que queremos es orientar hacia la parte positiva, ¿no? Ese es por lo menos nuestro objetivo. Y menciono, por ejemplo, un caso, ¿no? Durante el tiempo de la depresión hubo un boxeador que se llama James Braddock. James Braddock trascendió. ¿Cómo así? Él nació alrededor de 1905 y se convirtió en un boxeador profesional viniendo de una familia bastante humilde. Sin embargo, en sus constantes peleas se dañó la mano derecha, se quebró su mano derecha y entonces eso lo obligó un poco a alejarse del ring y justo en ese momento vino la Gran Depresión, ¿no? Estamos hablando pues, de 1929 y ya no podía actuar como boxeador porque tenía el puño derecho fracturado y tenía una familia que sustentar. Lamentablemente no había trabajo durante la Gran Depresión y él se metió como estibador al muelle.
y ahí estuvo trabajando y llegó pues a un estado de miseria en su familia, ¿no? Tenían que comer, no alcanzaba en realidad lo que él ganaba como estibador para alimentar a toda la familia. Habían días que no comía él mismo, ¿no? Por darle a sus hijos que estaban pequeños. Sin embargo, su entrenador tenía mucha fe en él. Y es una historia real, ¿no? Que se llevó a cabo. Entonces, ya con mayor edad, ¿no? En 1939, me parece 36 o 39, no recuerdo bien, llegó a pelear el título mundial. ¿Cómo así? Su entrenador, viendo que él trabajaba como estibador y no le alcanzaba, y él también estaba en una condición bastante pobre, entonces lo estaba promoviendo como simplemente un contenedor para algunas peleas, porque en su momento él era bueno. Entonces él obviamente aceptó el reto, ya la mano había mejorado y comenzó pues a boxear y llegó, le ganó a todas las peleas que él tenía, las ganaba. Y llegó a la oportunidad para presentarse por el título mundial. Max Bauer era el que en ese momento era el campeón mundial. Y que él con las peleas que había conseguido, había llegado. Y él representaba a la gente humilde. Por eso le hicieron una película que se llamaba El hombre Cenicienta, Cinderella Man. Porque él llevaba pues parte de ese pueblo, ¿no? En la Gran Depresión había mucha gente que no tenía qué comer y a él lo veían como un significado de que sí se podía vencer la adversidad. O sea, él trascendía por el mensaje que llevaba y no es que el mensaje lo decía verbal, sino el mensaje lo hacía con la actitud, con la manera. Entonces, entendemos de este ejemplo que trascender no solamente significa hablar, comunicar, sino que el desarrollo de la persona, cómo se comporta, está trascendiendo. Nosotros, con nuestro estilo de vida, podemos trascender. Ahora, trascender no significa que seas famoso a nivel mundial. Puedes trascender en tu familia, comunicar, dejar un legado. Entonces, eso es lo que debemos hacer. En la universidad llevé un curso que se llama control de calidad o calidad simplemente. Pero la calidad, ¿quién la da? La calidad no la da el producto. La calidad la dan las personas que están en el proceso y que lo producen. Pero después salió el término de calidad total, ¿no? Y en realidad, más allá es, la calidad es la persona como es. Entonces, si una persona es de calidad, todo lo que hace es de calidad. ¿Y qué se denomina calidad? Es justamente las buenas acciones y los buenos y las buenas características para cumplir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Llevar una vida alegre, no alegre, sino con felicidad, una vida correcta, como decía Sócrates, una vida que en realidad sigue ciertos valores. Y los valores, obviamente, los transmitimos a nuestra familia para llevar una mejor sociedad. Entonces, con esto simplemente hago un pequeño resumen para que podamos continuar y en el debate. Yo quisiera algunas otras opiniones para justamente mejorar esta posición. Gracias, Pedro. César, ¿qué opinas tú del término trascender? Antes que tienes, pues, que comienza con un propósito. Coméntanos cómo conceptualizas el término trascender. A ver, trascender tiene que ver con, a ver, ¿cómo lo veo yo? Como algo así como la mejora continua. ¿Ah? Y Pedro ha hablado sobre un tema bien, bien importante que tiene que ver con los valores. Los valores es algo que los tienes y lo grabas desde muy pequeño. Y básicamente vienen y son inculcados por tus padres. Entonces, una forma de trascender es inculcarle valores, por ejemplo, a tus hijos. Valores positivos, por supuesto, ¿no? Eh, hay que trabajar fuerte, que no hay nada gratis, que el esfuerzo te va a llevar pues, a superar las metas que te hayas girado. El propósito tiene que ver con algo que yo creo que es más interno. Es perfecto. Yo tuve el apoyo de mis padres, tuve el apoyo de amigos o de gente y llegué y soy ahora una persona que tiene un determinado perfil. Y eso está bien, pero hay personas que se quedan ahí y dicen, no, yo ya llegué aquí, yo no me quiero mover, yo quiero estar tranquilo, no me muevan, no más que en el agua de la piscina que me ahogo. Pero hay otros que no, dicen, no, la piscina es demasiado tranquila para mí. Yo quiero ir al mar.
Y no quiero ir al mar con las olitas chiquitas, no, yo quiero enfrentar ese mar con las olas gigantes. Entonces, ¿cómo debo hacerlo? Porque las clases de natación que tuve y aprendiendo a nadar perrito no me va a servir para, para entrar a ese mar, ¿no? En donde tengo que enfrentar olas muy grandes. Entonces, ahí lo que estás viendo es, oye, hay un reto más grande y tengo que prepararme para ello. Y esto es cuesta arriba, porque si no yo puedo quedarme en la piscinita y no pasa nada, y me puedo convertir pues en el salvavidas de la piscinita y punto. Pero cuando mi propósito es ser una mejor persona, ser un mejor profesional, ser el mejor en lo que yo haga, entonces implica una decisión consciente de establecer una mejora continua. Y una vez que tú llegas a ese punto en donde tú dices, yo ya llegué, ahora yo ya sé nadar, ahora ya puedo correr las olas, las hago de pechito y todo lo demás, ¿qué hago acá? Puedo voltear a mi izquierda, puedo voltear a la derecha y decir, mira, yo soy el mejor de todos, que es una posición, es totalmente válida porque yo me esforcé. O digo, ¿cómo puedo hacer para que las personas que están a mi lado y que tengan ese apetito y ese hambre que yo tenía cuando tenía así unos años menos, puedan hacer lo mismo que yo y más. No lo mismo que yo, sino y más. Lo que yo quiero es precisamente eso, de que las personas no sean como fui yo. Es como los padres. Yo creo que todos los padres queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Y eso no hay ninguna duda al respecto. Estamos felices cuando logran cada triunfo y vamos viendo que van subiendo por la escalera y todo lo demás, ¿no? Entonces, la trascendencia y tiene que ver con, primero, prepararte para poder hacerlo. Segundo, que sea reconocido también, porque tú puedes ser un tipo súper brillante, pero antipatiquísimo, y nadie se va a acercar a ti, ¿no? Porque tienes un maltrato o la forma como comunicas no es la mejor de todas. Y hablábamos hace poco, ¿no? Del caso de Steve Jobs, un tipo brillante que llevó a cabo y levantó una empresa multinacional, una de las más grandes del mundo, pero el tipo era odiado por toda la gente, porque lo único que quería hacer era trabajar y no le importaban los medios, solamente llegar y resolver los problemas, ¿no? Y yo creo que eso no es trascender. Él tiene que ver con querer hacer algo mejor en este mundo, pero no solamente tú, sino dejar algo mejor para que estas personas que están y que te toman como su mentor, porque muchas veces eso ocurre. Si alguien te ve que eres una persona, que eres un referente en la industria o lo que sea, en lo que tú haces, porque puedes ser también un albañil, pero eres un tipo que eres brillante y que les enseñas a las personas. O sea, no importa el tipo de trabajo que tú hagas, lo que importa es realmente con qué cariño, con qué amor haces las cosas y qué también las haces y qué también las comunicas y qué también logras de que las personas que están a tu lado logren y obtengan lo mismo que tú y que eventualmente quieran interesarse por ser mejores que tú. Entonces, trascender creo que va por ahí, que buscan el trascender y ayudar a otras personas. Ahora, hay personas que enfrentan un reto, cualquiera. Beethoven se volvió sordo y escribió. Y trascendió porque era un genio, ¿no? Y hizo la quinta sinfonía sin escucharla, la tenía en la mente. Pero de esos hay pocos en el mundo. O tú encuentras a un Picasso, o encuentras un Dalí, genios en las artes, que tenían sí a sus discípulos, pero no conozco a ningún discípulo de Dalí ni de Picasso que haya sobrepasado a su... ¿Por qué? Porque eran unos tipos que eran fuera de serie, o de repente no supieron comunicar, no lo sé. Pero yo creo que finalmente la trascendencia el trascender tiene que ver con, primero, ser humilde, segundo, con el querer comunicar, y el tercero, que es más importante de todo, el querer ayudar para que las personas puedan ser mejor. En ese orden, quizás cuando avancemos podamos hablar un poquito más y desarrollar algunas otras ideas. Bien, gracias, César. Acá yo puedo también comentar que muchas personas asocian la idea de trascender, inicialmente había indicado, con tener fama. Dicen, yo quiero fama o fama, con tener dinero, tener poder. Creen que quien más visibilidad tiene
más ha trascendido. Pero eso es solo una ilusión. La verdadera trascendencia no es lo que el mundo ve de ti, sino lo que dejas en el mundo, incluso si nadie te aplaude. Por ello, trascender no es figurar. Trascender, bajo mi punto de vista, es influir. No es cuánto brillaste, sino cuánto iluminaste. Y yo defino la trascendencia en dos aspectos, ¿no? Una trascendencia exterior y una trascendencia interior. Cuando hablamos de trascender, la mayoría piensa en la trascendencia exterior, signo de riqueza, fama, admiración, que tu nombre suene, que tu foto aparezca en todos los lugares, que la gente te aplaude. Ese tipo de trascendencia está ligada al ego. Eso es legítimo, claro, pero también es frágil porque depende de otros. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. Hoy te admiran, mañana te critican. Y hay otra trascendencia interior, esa es silenciosa, pero poderosa. No necesitas cámara, no necesitas ni micrófono, no necesitas una placa conmemorativa, solo necesitas intención y lo que había manifestado César, propósito y coherencia. Es la que nace cuando tú eliges vivir con sentido, lo que también había indicado César y Pedro, los valores. Cuando en lugar de buscar reconocimiento, buscas impacto. ¿Cómo influyes? Principalmente en tu familia, luego en tu organización, luego en tu entorno, en tus amigos. Cuando en lugar de querer ser recordado, eliges ser útil. Por ejemplo, ser guía. Mira a tu alrededor personas comunes, sin títulos rimbombantes ni millones en el banco, que han transformado vidas simplemente porque cómo han vivido. Por ejemplo, una madre que crió con amor, firmeza y valores. Un maestro que crió en sus alumnos cuando nadie más lo hacía. Eso es la trascendencia al punto de vista interior. Y el propósito de este podcast es hacer reflexionar. ¿Cómo nos queremos trascender en la vida? A estas alturas creo que ya nuestros seguidores se están dando cuenta de que trascender hay un exterior y un interior, pero desde mi punto de vista, más importante es el interior, porque la manera como tú influyes. Ejemplos, ya han indicado Steve Jobs, y posteriormente de repente podemos indicar algunos ejemplos más. ¿Qué dices, Pedro? Bueno, sí, en resumen, el trascender es qué legado dejas, ¿no? Y en ese sentido, el legado puede ser simplemente a nivel familiar, en donde eres un baluarte dentro de tu estructura familiar y te recuerdan, y es así como nosotros podemos recordar a través de nuestros padres a nuestros tatarabuelos de repente, mencionados en historias familiares que vienen relatándose de padres a hijos y que reconocemos que hay valores en nuestra estructura familiar y que nos sirven de ejemplo. Entonces, ese tipo de legado lo hacemos todos. Entonces, todos en realidad, en estricto, dejamos un legado. Siempre, todos, sin excepción. El tema es dejar un legado positivo, ¿no? El legado basado en una estructura de valores, en una estructura de ser solidario con la comunidad en la que nosotros vivimos, porque si no somos solidarios, seríamos egoístas. Y con una sociedad egoísta, obviamente no crecemos. El crecimiento de una sociedad es justamente por la participación de sus componentes. Y eso es trascender, ¿no? Trascender ya no como individuos, sino trascender como comunidad, como sociedad, que todos comparten los mismos valores y que tienen, como mencionaron, propósitos, objetivos, ¿no? De crecer, de ir en la parte positiva, de convivir, de ser tolerantes. Todos cometemos errores, pero hay que superarlos. Entonces, eso nos lleva a un estilo de vida. Ese estilo de vida que yo en algún momento y que me he mencionado anteriormente, calidad, ¿no? Es un estilo de vida. No es simplemente en un momento dado y con ciertas personas, sino en toda la actividad que una persona desarrolle, deja un ejemplo, sea en la casa, sea en el centro laboral, sea en la calle, en un medio público. Tú estás vendiendo una imagen y no solamente imagen, sino una actitud. Esa que tú eh, expones nos puede ayudar a la sociedad para
ser una mejor sociedad. Entonces, en resumen, todos estamos comprometidos para conformar una sociedad que nos lleve hacia adelante. Cada uno de nosotros, dentro de nuestra estructura familiar, como bien lo dijo César anteriormente, hay que comunicar los valores en nuestra familia para que de esa manera nosotros podamos aportar a la sociedad en la que formamos parte. Bien, bien, Pedro. César, tu parte Amigos, yo final. los invito a pensar quién es la persona o cuál es la persona a la cual recuerdan y que ha sido un referente para ustedes. Muchos de ustedes están sonriendo, ¿no? Porque tuvieron un buen momento con esta persona, no porque los trató bien, porque pueden haber tenido personas que eran súper simpáticas, súper agradables, pero el que probablemente está recordando es aquel que impactó en ustedes y los hizo querer ser mejores personas. Entonces, yo les pido que cada vez que piensen en hacer algo, usen ese ejemplo de esa persona que les sirvió de modelo para llegar a donde están ustedes, para así permitir de que los que siguen puedan seguir mejorando en la vida. Perfecto. Yo quiero concluir y luego le doy la palabra finales a Pedro para que se despida, indicando que trascender no es un destino, es una forma de vivir. Y también yo pregunto a nuestra audiencia, ¿cómo quieres trascender? No necesitas fama, como indicó César, solo necesitas propósito, propósito de vida. No necesitas títulos, solo necesitas convicción. No necesitas ser recordado por todos, solo por aquellos con quienes realmente tocaste, a quienes realmente influiste. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Gestión de Conocimiento. Este contenido resonó contigo, compártelo, reflexiona y empieza hoy a construir tu legado de lo que eres, no desde lo que aparentas. Gracias, amigos. Pedro, tus palabras finales. Amigos, simplemente de todo lo mencionado, yo soy católico y yo diría quien nos dejó el gran legado y que reconocemos en realidad lo que él hizo, que Jesús estuvo en la tierra y obviamente toda su doctrina está basada en lo que él realizó con el ejemplo. Sigamos ese ejemplo y vayamos a bien. Amigos, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.